¿Sabías que Internet no nació para que viéramos vídeos de gatitos ni para que yo hablara con mis amigas? En realidad nació como un secreto militar. Sí, suena raro, pero al principio Internet era tan secreto que casi nadie sabía que existía. Todo empezó en los años 60, en plena Guerra Fría. Estados Unidos tenía miedo de que, si los enemigos destruían sus centros de comunicación, se quedaran incomunicados. Así que un grupo de científicos recibió una misión muy especial: inventar un sistema que pudiera sobrevivir a un ataque y que siguiera funcionando, aunque se cayera una parte de la red. Me acuerdo que cuando mi papá me contó esto, yo le dije: como cuando jugamos a construir un fuerte con cojines en el salón, y aunque se caiga uno seguimos dentro del escondite. Él se rió y me dijo que era más o menos lo mismo, pero con cables y ordenadores gigantes en lugar de cojines. Lo curioso es que aquel invento, que empezó como un plan de guerra, pronto se convirtió en algo mucho más grande de lo que imaginaron. Porque esa red secreta, que se llamaba ARPANET, estaba a punto de mandar su primer mensaje, aunque no salió exactamente como habían planeado. Quédate, porque enseguida te voy a contar cuál fue ese mensaje histórico que viajó por Internet por primera vez, y por qué terminó siendo un fracaso muy gracioso. Imagínate esto, es 1969, y unos científicos están a punto de mandar el primer mensaje por una red llamada ARPANET. Tenían 2 ordenadores enormes conectados, uno en la Universidad de California y otro en Stanford. El plan era escribir la palabra login para probar si llegaba al otro lado. Así que teclearon la L y llegó. Luego pusieron la O y también llegó, pero cuando intentaron la G, ¡pum!, la red se cayó. El primer mensaje de la historia de Internet no fue una palabra mágica ni un discurso histórico, fue solo lo, 2 letras, como si Internet hubiera empezado diciendo lo y quedándose en suspenso. Cuando mi papá me lo contó, yo me moría de la risa. Le dije: eso es como cuando intento mandarle un audio a mi amiga y se corta a los 2 segundos porque se acaba el wifi. Y me respondió que, de alguna manera, seguimos teniendo los mismos problemas. Internet nos conecta, pero también se cuelga en el peor momento. Después de ese pequeño fracaso, siguieron trabajando y lograron que los mensajes funcionaran bien. ARPANET empezó a conectar más universidades y centros de investigación, y de repente los científicos podían compartir datos a gran velocidad, sin esperar cartas ni faxes. Era como magia, el conocimiento viajaba en segundos de un lugar a otro. Al principio nadie imaginaba que aquello sería para todo el mundo. Era un proyecto casi exclusivo de militares y académicos. Pero las semillas ya estaban plantadas. Internet había nacido, aunque todavía era un bebé que apenas balbuceaba LO. ¿Sabías que durante muchos años Internet era como un club secreto solo para científicos? Ellos lo usaban para enviarse datos, investigaciones y mensajes técnicos. Nada de memes, nada de vídeos, nada de juegos. Era tan serio que parecía aburrido, pero en realidad era el inicio de algo gigante. Poco a poco, más universidades empezaron a conectarse y la red fue creciendo. Los investigadores compartían artículos, descubrimientos y hasta mensajes personales, aunque fueran muy básicos. Era como mandar correos electrónicos, pero antes de que existieran los emails. Me acuerdo que un día le dije a mi papá: ¿te imaginas si mi cole estuviera conectado con otro en otro país y pudiéramos mandarnos los deberes o chatear en clase? Él se rió y me dijo que eso ya pasa ahora, pero que en los 70 parecía ciencia ficción. Y pensé: qué suerte tenemos de vivir en una época donde todo está conectado.
En ese tiempo, los ordenadores eran gigantes, ocupaban habitaciones enteras y costaban una fortuna. Así que solo unos pocos privilegiados podían usar esa red. Pero como siempre pasa con los inventos, la curiosidad fue más fuerte. Cada vez más gente empezó a preguntarse, ¿y si Internet pudiera servir para otras cosas? ¿Y si no fuera solo para científicos, sino para cualquier persona normal? La semilla estaba lista para germinar, porque en cuanto los primeros usuarios fuera de los laboratorios probaron Internet, se dieron cuenta de que aquello no era un simple juguete académico, era una revolución esperando para explotar. Quédate, porque enseguida te voy a contar cómo esa revolución llegó con un nombre que seguro conoces, la World Wide Web, y cómo convirtió Internet en el monstruo que todos llevamos en el bolsillo hoy. ¿Sabías que Internet no era como lo conocemos hasta que apareció algo llamado World Wide Web? Antes, la red era solo cables y mensajes muy técnicos que pocos entendían. Pero en 1989, un científico británico llamado Tim Berners-Lee tuvo una idea brillante. ¿Y si organizamos la información en páginas conectadas entre sí, como una telaraña gigante? Así nació la web, ese espacio donde podías saltar de un lugar a otro con un simple clic. Y junto con ella aparecieron los navegadores, como el famoso Mosaic, que permitían a la gente común entrar en Internet y explorarlo sin ser un genio de la computación. Era como abrir una biblioteca infinita y darle la llave a cualquiera. Mi papá dice que fue como encender la luz en una habitación oscura. De repente, todo el mundo podía ver lo que antes estaba escondido. La gente comenzó a crear páginas para compartir información, empresas, música, noticias y hasta fotos. Y claro, no faltaron los curiosos que se lanzaron a inventar buscadores para no perderse en ese océano de datos. A mediados de los 90, Internet ya no era un secreto de científicos ni un lujo de universidades. Era algo que empezaba a llegar a las casas. Los primeros módems hacían un ruido horrible, como si un robot se estuviera atragantando, pero abrían una puerta mágica, la de conectarte con cualquier parte del planeta. De repente, el mundo se encogió. Podías escribir a alguien en otro país, leer noticias internacionales en segundos o visitar páginas que parecían portales a universos desconocidos. Y lo más impresionante es que eso solo fue el principio, porque Internet no iba a quedarse en ordenadores grandes y lentos, estaba a punto de colarse en nuestros bolsillos y cambiar cada minuto de nuestra vida. ¿Sabías que el Internet que hoy usamos para ver vídeos, mandar memes o hablar con amigos cabe en el bolsillo, pero antes ocupaba salas enteras? Esa es la parte más loca. ¿Cómo pasó de ser un invento militar enorme y secreto a convertirse en el compañero inseparable de nuestra vida diaria? En los años 2000, Internet explotó en popularidad. Primero llegaron los correos electrónicos y las páginas que parecían mágicas. Luego, las redes sociales empezaron a conectar a millones de personas. Y finalmente, los móviles hicieron que no dependiéramos más de un ordenador. Internet estaba con nosotros a todas horas. Mi papá dice que Internet es como un cuchillo. Puedes usarlo para cortar pan o para hacer daño. Y creo que tiene razón, porque este invento cambió la vida de todos. Nos dio la posibilidad de aprender lo que queramos en segundos, hablar con alguien al otro lado del mundo y compartir nuestras ideas sin pedir permiso a nadie. Pero también trajo problemas, adicciones, noticias falsas y la sensación de que nunca desconectamos. Mi papá se acuerda de la primera vez que usó Internet en el móvil. Era lento, todo cargaba despacio, pero aún así le parecía un milagro. Hoy lo usamos tanto que casi olvidamos que, hace no tanto, no existía.
Lo más increíble es pensar que todo empezó con un proyecto militar para resistir una guerra. Y ahora es la red invisible que sostiene nuestro día a día, desde la música que escuchamos hasta las videollamadas con la familia. Así que la próxima vez que abras tu navegador o mandes un mensaje, recuerda, estás usando un invento que nació en secreto, casi por miedo, y que terminó siendo la herramienta más poderosa para conectar a toda la humanidad.